Buenos días todavía. Gracias por invitarme, a Facundo sobre todo, que fue el que me consideró para dar una charla en esta jornada súper interesante. Yo decidí no hablar precisamente de lo que yo hago en el laboratorio, lo que hacemos en el laboratorio, que es perseguir y matar patógenos como sea, y presentarles una charla un poco más de reflexión sobre el rol de la inocuidad en el sistema agroalimentario en el que estamos y en el que hacia dónde vamos. ¿Sí? Capaz que en la charla hago alguna sobresimplificación de situaciones. Espero que los agrónomos y los productores presentes no me quieran matar, pero bueno, es a modo de ejercitar ese pienso. Bueno, vamos. Si no funciona. No, ya veo. Ahí. Este es el escenario en el que estamos actualmente. Estamos en un escenario en que hicimos tanto daño a nuestro ecosistema y a nosotros mismos que ahora estamos en un plan de recuperación. En ese plan de recuperación, el mundo se planteó estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales hay dos, particularmente el 2 y el 3, que están directamente vinculados a los alimentos y a su calidad, y vinculados también a lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Si queremos, podemos meter calidad e inocuidad de alimentos en los 17 objetivos de desarrollo, pero digamos que esos dos son los más directos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad e inocuidad alimentaria? Seguridad alimentaria es que todos tengan acceso a alimentos. Para que tener acceso a alimentos, esos alimentos tienen que ser asequibles, o sea, la gente tiene que poder acceder y adquirirlos. Esos alimentos tienen que ser seguros, tienen que ser suficientes y tienen que ser nutritivos. Y la inocuidad se refiere a los riesgos asociados a la alimentación que pueden causar daños en la salud. Pueden ser riesgos naturales, pueden ser contaminaciones, pueden ser patógenos, pueden ser incluidos antropogénicamente, o sea, cosas que nosotros hacemos en la producción que ingresa determinados factores a los alimentos que pueden terminar provocando daño. Si ven esta definición de inocuidad, tengo miedo de tocar los botones y que se vaya para cualquier lado. Si ven esta definición de inocuidad, que es la que está incluida en los Objetivos de Desarrollo 2030, incorpora un componente que no estaba antes en las definiciones de inocuidad, que es las enfermedades tipo cardiovasculares. Esas enfermedades no transmisibles no eran parte del ecosistema de inocuidad, y en este caso se está incorporando, es como agregar a lo que es la inocuidad de alimentos también el componente de calidad de los nutrientes y de composición que ese alimento tiene. Yo me voy a mover, ustedes me avisan si dejan de escuchar. La inocuidad es una condición necesaria para que haya seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria lo que tiene como fundamento es alimentos inocuos. No sirve tener inocuidad sin seguridad alimentaria y no sirve tener seguridad alimentaria sin inocuidad. O sea, las dos cosas tienen que venir de la mano. La inocuidad alimentaria es una investigación en creciente desarrollo. Si bien el término inocuidad es relativamente moderno, lo acuñó la FAO en el 1945, pero la preocupación por consumir alimentos sanos y que no enfermen es desde siempre que empezamos a comer. Eso estuvo presente. Si ven acá es el nivel de publicaciones que han ido en aumento en el tiempo. Desde el 1945 buscamos si hay solo 3 publicaciones con el buscador Food Safety, y en el 2023 hay 14.810 publicaciones disponibles en esta base de datos. A pesar de este enorme volumen de investigación científica y que va evolucionando con el tiempo y que vamos incorporándole conocimiento y saberes, seguimos teniendo cada año 600 millones de personas que se enferman a causa de ingerir alimentos o agua contaminada. La mayoría y muchos de ellos son niños.
en condiciones de, digamos, en poblaciones más precarias, a pesar de que la inocuidad alimentaria no discrimina por contexto social, no se enferma a todos por igual. El contexto social lo que va a determinar muchas veces es el estado de salud y la capacidad que ese individuo tiene de defenderse frente a una agresión. Un estado nutricional deficiente va a hacer que un patógeno o un contaminante químico tenga más chances de causar daño. Y bueno, de las enfermedades asociadas, el 75% en los últimos años está asociada a bacterias, virus u otros patógenos de origen animal que terminan en los alimentos. Entonces esto parece un contexto alarmante. Un consejo: en inocuidad no nos tenemos que alarmar, la tenemos que mirar a la cara y la tenemos que enfrentar. Esto supongo que ya lo sabrán, pero para introducir la charla, los peligros los podemos distinguir según su naturaleza en 3 grupos: los biológicos, que son todos bacterias, virus, parásitos, toxinas de origen microbiano. Los peligros químicos son todos los compuestos químicos que terminan en los alimentos, ya sea intencional o no intencionalmente, porque hay muchos compuestos químicos que causan daño, que terminan en los alimentos, que son generados por el proceso mismo de producir alimentos, por la cocción, por determinados procesos que se hacen que incorporan componentes como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, las nitrosaminas. Son productos tóxicos que se generan en la elaboración de alimentos. Y bueno, los peligros físicos, que son un peligro que no le damos nunca mucho corte, que es cuando hay componentes o objetos en los alimentos que pueden causar daño. Esto es particularmente importante para algunos grupos etarios, como para niños pequeños o ancianos. En general, todos nos podemos defender de una espina de pescado o de un hueso de pollo. Otra forma de arreglar, de organizar los peligros es según su gravedad. Y ven que cuando los organizamos según su gravedad ya se mezclan. Los de gravedad alta son en general los patógenos, y muchos patógenos asociados a los individuos susceptibles. Acá ven que la Listeria monocitógena es tanto de gravedad alta como de gravedad moderada, pero en los grupos susceptibles tiene la posibilidad de causar la muerte. Y luego los químicos, que quizás son los más difíciles de lidiar, los tenemos en peligrosidad alta, que es cuando hay una ingesta aguda o cuando se ingiere accidentalmente algún compuesto químico no permitido, que se ingieren cantidades fuera de la norma, quizás cerca de las dosis letales, y que causan efectos agudos. Y si no, en general los compuestos químicos, los permitidos, o sea, los que tenemos habilitados para uso, son de una gravedad baja. Que eso yo no sé, no estoy tan de acuerdo, porque en realidad los efectos asociados a esos compuestos químicos no son efectos que vamos a ver en el momento, sino son efectos que se van a ir acumulando a lo largo de la vida, ¿sí? Como les dije, la gestión de la inocuidad hay que gestionarla, y una de las herramientas que se utiliza para gestionar la inocuidad es hacer análisis de riesgo. El análisis de riesgo lo que hace es estimar la probabilidad de ocurrencia de un efecto grave y la gravedad de ese efecto. Una vez que estimamos esa probabilidad, sabemos en qué escenario estamos. 2 cosas de este análisis de riesgo que es importante tener en cuenta y para comprender las decisiones que se toman es que el riesgo cero no existe. Siempre va a haber un riesgo de algún tipo, siempre va a haber alguien más susceptible que otra persona y que pueda sufrir a causa de un alimento. Y una cosa importante es que el nivel de riesgo es aceptado y debe ser consensuado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso, que el nivel de riesgo es aceptado? Si bien aspiramos siempre a que no haya daños causados por alimentos, o sea, lo que queremos es siempre minimizar el riesgo y ponemos el componente salud de este lado de la balanza, en este balance después hay otros aspectos como sociales, económicos, culturales que hacen que ajuste ese nivel de riesgo que vamos a aceptar. En Uruguay nosotros no tenemos una discusión sobre qué niveles de riesgo vamos a aceptar. En general la población en general no participa de esa discusión.
En otros países sí se participa de esa discusión. Un ejemplo de este balance que les digo es, por ejemplo, recientemente tenemos dos ejemplos, uno más cercano y uno más lejano. Vamos por el más lejano, que fue el caso del COVID, ¿sí? Cuando sucedió el COVID, quisimos minimizar el riesgo de muertes, entonces lo que hicimos fue, nos quedamos todos encerrados en nuestras casas. Aceptamos esa función de riesgo, lo minimizamos de esta forma. Cuando los efectos del encierro empezaron a ser relativamente importantes y a causar otros daños, ese punto se movió, porque ya estábamos dispuestos a aceptar un nivel mayor de muertes, pero porque las otras cosas estaban siendo insostenibles, ¿sí? Otro ejemplo más cercano fue lo que pasó con el agua y la discusión sobre los trialometanos. Aceptamos un nivel de trialometanos en agua más elevado de lo que se debería, porque sabíamos que era por un tiempo corto y porque sabíamos que la alternativa era o no tener agua o tener un agua con una carga bacteriana mucho más perjudicial que el nivel de trialometanos. O sea, esas son las negociaciones que se hacen cuando definimos los niveles de riesgo que vamos a aceptar y a tolerar. ¿Qué tengo que apretar? Esto. Bueno, ¿cómo terminamos gestionando los peligros? Vamos a hablar de los más comunes, que tenemos por un lado las bacterias y por otro lado llamémosles a los químicos permitidos. Le hablo de químicos permitidos porque quiero hablar de determinado grupo de peligros. Para las bacterias, en general lo que se tiene es una tolerancia cero, ¿sí? Las bacterias tenemos tolerancia cero para las bacterias patógenas en aquellos alimentos que vamos a consumir sin cocción. Van a haber ejemplos en nuestro reglamento bromatológico, no abundan porque nuestro reglamento bromatológico necesita un fuerte update, pero van a ver que va a ser ausencia de salmonela, ausencia de listeria, ausencia de muchos microorganismos. Luego tenemos una serie de alimentos en los que se pide o no pedimos ausencia dependiendo de su uso, de qué se va a hacer con ese alimento, si se va a cocinar, si va a ser materia prima para otro lado, o sea, qué va a seguir pasando con ese alimento. Hablamos de dosis infectivas que pueden ser tan pequeñas como 10 unidades formadoras de colonia o tan grandes como 10 a la 7, dependiendo de la gravedad del patógeno. Para el caso de las STEC, productoras de toxina Giga, hablamos de 10 unidades formadoras de colonia, eso ya alcanzaría para que un individuo se enfermara gravemente. Y desplegamos una serie de estrategias de mitigación para reducir la carga o eliminarlas. Lo que tienen de bueno las bacterias, a pesar de todo lo malo, es que sabemos cómo las podemos matar y tenemos estrategias para hacerlo, más allá de que algunas de esas estrategias van en detrimento del alimento. Pero si quisiéramos tener alimentos sin bacterias, eventualmente podríamos llegar a hacerlo. En el caso de los químicos permitidos, está eso que yo les decía del efecto a mediano y largo plazo. Es difícil identificar que alguien se enfermó porque consumió un alimento con tal o cual contaminante químico. No pasa eso con los microorganismos. Con los microorganismos es generalmente trazable al alimento la contaminación. ¿Qué hacemos con los químicos permitidos? A diferencia con las bacterias que decimos cero, tolerancia cero para este grupo de bacterias, tenemos niveles de tolerancia. ¿Por qué tenemos niveles de tolerancia? Porque tenemos niveles de tolerancia en pos de un balance entre la productividad y la inocuidad. O sea, toleramos determinado nivel de agroquímicos o de componentes en los alimentos porque de esa forma los podemos producir más y mejor. Entonces, ese es el nivel el acuerdo tácito que tenemos. Nadie nos preguntó, nadie lo discutió, pero eventualmente es así. Para esa tolerancia y para generar esa ecuación de balance, lo que se trabaja es en definir niveles admisibles o seguros de ingesta, que los van a ver con la ingesta IDA, que es la ingesta diaria admisible, o ISTP, que es la ingesta semanal tolerable permitida
para tal o cual componente, y luego vamos a tener límites permitidos en alimentos. O sea, a los alimentos le vamos a permitir tener determinada cantidad de tal o cual contaminante. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se calculan? Bueno, la ingesta admitida o tolerable, hasta ahora lo definimos en función de estudios científicos en modelos animales, donde estudiamos cuál es la dosis máxima a la cual no se observan efectos. Hay otros modelos, pero el principio es eso, es decir, le damos el componente a los animales y vemos a partir de qué dosis se empiezan a observar efectos o no se observan efectos. Y eso es lo que definimos como una ingesta admitida. Pasamos del modelo animal al modelo humano, que somos nosotros, dividiendo por factores de corrección. Tenemos una corrección intraespecie, o sea, no todos los individuos de una misma especie responden de la misma forma, entonces lo que hacemos es dividimos por 10. Después tenemos un factor para pasar a otra especie, volvemos a dividir por 10 porque las especies vamos a tener diferencia. Y bueno, y si no tenemos información de especies, dividimos por factores más grandes para tratar de achicar esa ingesta diaria admitida. Esa ingesta diaria admitida va a ser expresada en miligramos, nanogramos, microgramos, o sea, en una unidad de masa del componente químico por los kilogramos, por kilogramo del peso corporal del individuo, por día o por semana, según cómo la hayamos definido. Una vez que tenemos esa ingesta diaria admitida, o sea, la cantidad que se puede comer, ingerir por día, lo usamos para calcular cuánto le vamos a permitir a los alimentos, ¿sí? Ahí lo que hay que hacer es, bueno, en la dieta base que nosotros comemos es qué cantidad de alimentos están contaminados con un pesticida X y cuánta cantidad de esos alimentos comemos por día. Entonces ahí lo que se hace es decir, bueno, si comemos tanta cantidad de frutillas que están contaminadas con tal pesticida, entonces a la frutilla, para que en un consumo promedio, que es el consumo promedio de nuestra población, la persona no sobrepase la ida, le vamos a permitir tanta cantidad de pesticidas, ¿sí? Y así es que funciona el sistema o que viene funcionando hasta ahora. Ese sistema es un sistema que tuvo a la productividad como motor, al igual que Joana comentó el tema de la productividad y puso el ejemplo de los autos, pero en el ejemplo de los autos lo que estaba era la productividad versus confort y lujo o gustos. Acá la productividad se impuso capaz a lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Entonces en esa ecuación de balance uno se pregunta, ¿es justo negociar la salud con la productividad? Bueno, no me pegues, pero está. Esa productividad como motor se justificó porque había que producir más para alimentar a una población en crecimiento. Eso sigue siendo una realidad, la población sigue creciendo y tenemos que producir más para aumentar a esta población en crecimiento. Así todo, hay gente que sigue teniendo hambre. Pero eso porque hay otro problema que es cómo se distribuyen los alimentos. En pos de esta productividad fue que se intensificaron los sistemas productivos, ¿sí? Yo acá es donde yo le digo que hago como una especie de simplificación del escenario, porque los sistemas productivos no son muy fuertes. Pero bueno, en esta intensificación de los sistemas productivos, si consideramos los extremos, digamos, vamos a tener en lo que fue la producción animal, se recurrió a confinamiento, y vamos a distintos grados de confinamiento. Eso requirió más utilización de medicamentos, de antibióticos, de promotores de crecimiento, y a la vez eso terminó causando un incremento de bacterias patógenas, no solo en los alimentos, sino en el ambiente, un incremento de residuos veterinarios, no solo en los alimentos, sino en el ambiente. Y bueno, y a estos enzimas se sumó en los últimos años el tema de la resistencia a antibióticos, que también es un problema muy importante. Por el lado de las plantas, bueno, la forma de intensificar los sistemas productivos fue el uso de agroquímicos, el uso de fertilizantes, la incorporación de los alimentos de los organismos genéticamente modificados. Y bueno, y esto también tuvo un impacto sobre otros ecosistemas y cursos de agua.
agroquímicos también en alimentos y en ambiente. Bueno, el tema del glifosato, que sabe que está bastante cuestionado. Entonces, este es el escenario al que llegamos. Y digamos que es un escenario que tiene al sistema agroalimentario en tensión y que dejó de ser sostenible. O sea, eso es el acuerdo mundial. No sé si hay intereses ocultos en ese acuerdo mundial, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, el acuerdo mundial es eso, que el sistema agroalimentario de producción, tal cual lo conocemos hoy, no es sostenible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un impacto ambiental, tuvo una contribución al cambio climático y el demonio de este sistema productivo es la ganadería intensiva, en definitiva. Los problemas generados en parte por esa forma de vida, no solo el sistema productivo, sino por esa forma de vivir que teníamos, que fuimos depredadores, en definitiva, de los recursos, no nos consideramos, el hombre no se consideró parte del ecosistema, sino que tuvo el ecosistema a su servicio. Bueno, hizo que entráramos en una fase de cambio climático con un aumento de la temperatura, que tengamos que pensar formas de producir alimentos nutritivos e inocuos de forma sostenible. La demanda de proteína de calidad va en aumento porque la población sigue aumentando y todos sabemos que la proteína es un nutriente esencial y necesario para el desarrollo del ser humano. Esa población sigue en aumento. Se espera que seamos 9.7 billones para el 2050. Esa población tiene algunas características que agregan a la problemática, que es una población envejecida, donde los temas de inocuidad van a ser mucho más importantes, y donde tenemos una serie también de grupos vulnerables. Tenemos pobreza infantil, tenemos un mundo convulsionado, donde tenemos poblaciones desplazadas para acá y para allá en situaciones de emergencia, y la demanda de alimentos sigue siendo importante. A todo esto se suman cambios en hábitos alimenticios, hay muchas corrientes veganas y vegetarianas, eso es una población que va en aumento. Seguimos teniendo inequidad en distribución, a la vez que tenemos una serie de contaminantes emergentes como los microplásticos, que también tenemos que lidiar con ellos. Como respuesta a estos problemas y desafíos, surgen algunas propuestas, como pensar en una economía circular, el aprovechamiento de residuos, buscar proteínas alternativas si es que no vamos a poder producir carne en cantidad suficiente de la forma que lo hacíamos. Hay un montón de tecnologías nuevas, hay nuevos alimentos que surgen. Se utiliza la fermentación de precisión. La fermentación de precisión no es algo nuevo, lo que sí es nuevo es utilizarla para producir alimentos. La inteligencia artificial se suma a todo esto, y lo que nos está pasando es, si bien esta parte llegamos al presente en una forma más lenta y más pausada, que podíamos ir viendo lo que estaba pasando, todos estos cambios están siendo ahora y ya. ¿Sí? O sea, la velocidad de esos cambios está siendo muy rápida, y lo que necesitamos es que el sistema responda, que tenga la capacidad de responder, de evaluar, de adaptarse y de reformular, para que ahora, en vez de en pos de la productividad, en pos de la sostenibilidad, no terminemos haciendo otro desastre. Bueno, a ver qué viene después. Esos factores impulsores de cambio, podemos ver que hay como dos grandes, digamos, si queremos. Uno es la sustentabilidad de la cadena agroalimentaria en el marco de una salud, o sea, donde nosotros somos parte de esa cadena, los animales, el ecosistema, el ambiente, todo entra dentro del marco de sustentabilidad. Y por otro lado están las corrientes y lo que las personas van buscando y lo que van queriendo. Buscar alimentación saludable con alimentos suficientes, asequibles y seguros y nutritivos. Y esto está generando un cambio en patrones de consumo. Por distintos motivos, la gente opta por consumir más proteína vegetal que animal. O sea, se genera una serie de corrientes impulsadas por distintos factores.
Entre estas series de corrientes que aparecen, bueno, está un componente grande que es las proteínas alternativas a la carne. Acá somos todos agroalimentarios y todos fan del sistema de producción, pero cuando salís del ambiente y ves más allá, ves que estas cosas son una realidad y que la gente realmente está buscando estas otras alternativas. Y luego está el concepto y el uso de la economía circular, que también, si no lo consideramos en su globalidad, puede terminar generándonos problemas, ¿sí? Vamos a ver ahora, volviendo a nuestro análisis de riesgo y a nuestra balanza de riesgo. El análisis del punto de equilibrio que teníamos antes, ahora ya no es válido, porque ahora en la balanza, aparte de la salud humana, tenemos la salud ambiental, el ambiente, tenemos el cambio climático, tenemos la sostenibilidad, tenemos un montón de cosas más que pesan contra aspectos sociales, económicos y culturales. O sea, eso tiene que moverse. ¿Y tiene que moverse por qué? Porque nosotros aprendimos, tenemos que haber aprendido de todo lo que hicimos y a dónde llegamos y de cómo estamos. Tenemos una población envejecida, lo que la hace más vulnerable, o sea que la inocuidad no debería de ser negociable, debería estar comprendida en todo lo que hacemos en pos de la sustentabilidad. El ecosistema está alterado, o sea, ya no es el mismo ecosistema de antes y tenemos consumidores más informados y exigentes que exigen cosas y que a la vez están cambiando la dieta. Entonces necesitamos que los sistemas de inocuidad, en vez de ser reactivos como eran antes, decir, bueno, yo veo qué pasa y después controlo, y lo que controlo ya es el alimento final, tienen que pasar a ser proactivos y entrar en todos estos nuevos desarrollos de nuestras nuevas tendencias, y así como en física hacíamos propagación de errores cuando hacíamos una medición, acá tenemos que hacer la propagación de los peligros en este nuevo ecosistema y actuar y prevenir antes de que pueda suceder un evento desafortunado, y no ir solo a controlar la inocuidad del producto final. Cuando voy a controlar la inocuidad del producto final, estoy siendo como una molestia. Le estoy diciendo al productor, a ver, no, tu producto no lo podés vender porque no cumple con los criterios de inocuidad. Entonces, cuando participamos desde antes, con la base, metemos la plataforma de inocuidad en el nuevo desarrollo, vamos a llegar al final con un producto posiblemente inocuo. ¿Por qué? Porque comprendimos en este nuevo desarrollo cómo se va propagando los contaminantes y cómo van afectando no solo al producto final, sino al ecosistema en el que ese desarrollo está inmerso. Parezco un cura, ¿no? Bueno, las proteínas. Vamos a hablar un poquito de todos esos nuevos desarrollos, vamos a hablar de dos y un poquitito de lo que es la economía circular. Las proteínas, como ya dijimos, son de los nutrientes más valiosos. Las proteínas de alta calidad son de alta calidad porque aportan todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes, y la proteína tipo de alta calidad es la carne vacuna, ¿sí? Eso no hay quien lo discuta, eso es así, pero la carne vacuna la forma de producirla se le achaca que tiene un impacto ambiental muy grande en las emisiones de CO2, emisiones de gas metano. Entonces, la solución a esto es, bueno, busquemos fuentes alternativas de proteínas. Fuentes de alternativas de proteínas, habíamos visto que se proponen varias y hay otras más que se describen en la literatura. Entre ellas está proteína de insectos, proteína vegetal, algas, aguavivas. No me imagino comer aguavivas, pero tampoco me imagino comer insectos, así que sería lo mismo. Pero bueno, entonces vamos a ver un poquito en el caso de los insectos. Esto es horrible porque uno lo mira y no te da hambre. Pero bueno, los insectos comestibles no es una cosa nueva. Hay en culturas que se comen, o sea, pero para nosotros es un alimento nuevo. Nosotros no lo tenemos en nuestra dieta, no lo tenemos incorporado, no tenemos cultura de comer insectos, no lo sabemos producir, no sabemos nada de estos pobres insectos más que matarlos cuando nos molestan. Entonces hay una serie de insectos comestibles, entre los cuales está la mosca común, que no me... bueno, está. Saquemos esto de acá, pero pensemos en esto. Estos insectos comestibles que son como un nuevo alimento, bueno,
¿Por qué se promocionan como una posible alternativa, como una posible solución? Es porque tienen un perfil nutricional adecuado, son buena fuente de proteínas, fibras, ácidos grasos y minerales, y su producción es de menor impacto ambiental. En teoría, porque todavía no empezamos a producir insectos a gran escala para alimentar a la población mundial creciente. Pero en teoría la producción de insectos tendría un uso menos intensivo de los recursos agua y tierra, ¿sí? Por otro lado, van a tener problemas de inocuidad, es una realidad, no va a ser un producto inocuo, o sea que si vamos a producir insectos tenemos que pensar en las fuentes y los lugares de donde van a venir los posibles peligros, van a estar asociados a la especie que vayamos a criar, a los sustratos utilizados para alimentar las especies, a las prácticas de producción, porque las buenas prácticas de manufactura siempre van a tener que estar presentes para eliminar posibles contaminaciones de cualquier alimento. La microbiota propia de estos insectos, entre sus componentes incluye Bacillus cereus, Salmonella y Campylobacter, que son 3 patógenos conocidos. A la vez ellos son bioacumuladores de metales pesados, o sea, es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Y bueno, y está todo el tema de las alergias, que no sabemos, una vez que nos expongamos a estos nuevos alimentos, si vamos a tener reacciones alérgicas. Entonces, desde el lado de la inocuidad, si este va a ser un camino que ya está haciendo, o sea, estas cosas ya se están haciendo, creo que no en Uruguay, no sé si alguien está criando insectos, tampoco sé si los insectos calificarían como agroalimentos. ¿Ustedes qué dicen? Serían agroalimentos. Está. Bueno, entonces tenemos que pensar, meternos en este sistema de producción, cómo sería, y anticipar los problemas que vayamos a tener. O bueno, qué sustrato se va a usar, porque los sustratos que se utilizan para la producción de alimentos son bastante inmundos, ¿no? Pueden ser los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los lodos de planta de tratamiento de aguas residuales en Uruguay es un material muy contaminado porque no se tratan, entonces está lleno de patógenos, está lleno de microorganismos, de genes de resistencia, más todos los residuos químicos y veterinarios que nosotros usamos. O sea, si vamos a usar ese lodo, va a haber que tratarlo, no lo podemos usar así nomás. Y así podríamos ir viendo todos los pasos de la cadena, a la vez que deberíamos de trabajar en, bueno, cuáles van a ser los marcos regulatorios de este nuevo alimento para usarlo y comercializarlo. El otro ejemplo que les quería comentar es el ejemplo de las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales son una realidad hoy día, o sea, eso que empezó capaz que hace unos años, hoy día el mercado está lleno de proteínas vegetales en formato de leches o en formato de simular a la carne, ¿sí? Hay una cosa curiosa que no sé, la gente que trabaja en ciencias del consumidor y sensoriales, capaz que algún día lo pueden explicar mejor, que es optamos por consumir proteínas vegetales porque por diversos motivos no queremos consumir proteínas animales, pero buscamos que la experiencia sensorial sea similar a la del consumo del producto animal. Quizás que es porque el recuerdo que tenemos de la experiencia sensorial. Si quiero leche, lo asocio con la leche de vaca y quiero algo similar, y lo mismo pasaría con la carne. Eso hace que estos alimentos incorporen para su elaboración muchos componentes, sí todos de origen vegetal, pero llevan muchos componentes a hacer que una harina de soja extrusada se convierta en una hamburguesa que no podría distinguirse de una hamburguesa a base de carne, ¿sí? Entonces, es una demanda que está en aumento y una demanda que se está satisfaciendo en el momento, ¿sí? Las razones son gente más preocupada por el ambiente, por salud, por bienestar animal o incluso por creencias religiosas,
pasa lo que les digo de buscar esa sensación de la experiencia del producto animal. Y bueno, y ese supuesto impacto ambiental menor a veces sí y a veces no es tanto, porque bueno, la alternativa vegetal a la leche sí genera menos impacto que la leche de vaca, pero por otro lado, la alternativa de la carne, el impacto es menor, pero si lo comparamos con un sistema de feedlot, pero es mayor si lo comparamos con un sistema de pastura natural. O sea, ahí hay que ver cómo termina siendo el balance. Los aspectos nutricionales, bueno, sabemos que una dieta a base de plantas, no solo estas, sino en general, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, pero por otro lado también sabemos que la proteína vegetal nutricionalmente no es equivalente a la proteína animal, o sea, no sería un sustituto, sería un complemento, o sea, el que opta por proteínas vegetales tiene que pensar muy bien cómo va a componer su dieta. Inocuidad va a tener los mismos problemas que va a tener cualquier alimento, porque va a haber microorganismos, o sea, no nos vamos a liberar de los microorganismos, los cuales vamos a tener que pensar cómo eliminamos, porque quizás las estrategias que usábamos para la carne no son tan adecuadas para este tipo de productos, porque la proteína es distinta y un tratamiento térmico la pueda desnaturalizar, o sea, perder calidad. Vamos a tener químicos donde va a haber el tema de las micotoxinas, de los antinutrientes y de los alergenos, va a tener un peso más importante en este nuevo esquema de dieta que el que teníamos antes, ¿no? Y bueno, y el tema de los múltiples ingredientes. Entonces, como forma de anticipar, lo que deberíamos primero es revisar todas esas evaluaciones de riesgo y adecuarlas al contexto actual. O sea, la base que teníamos para definir las ingestas admisibles y los límites en residuos era otra. Ahora la composición de la población cambió, tenemos el componente de una población envejecida que probablemente sea más susceptible a determinados componentes y tenemos un consumo mayor de estos alimentos de base vegetal, o sea que deberíamos quizás revisar los límites permitidos porque quizás nos pasáramos de la ingesta adecuada. Y a la vez, si vamos a utilizar vegetales tipo soja, granos, legumbres para producir estos alimentos en cantidad suficiente, también vamos a tensionar el sistema agrícola que va a tener que responder con esos productos para esta cadena. Yo no sé ahora, actualmente busqué, pero no me dio el tiempo de encontrar qué le estamos pidiendo de inocuidad a estos productos que ya están en el mercado. Pero hasta donde yo sé, los niveles de micotoxinas no han sido evaluados, no han sido cambiados, los niveles de residuos no los hemos rediscutido en función de este nuevo escenario. Bueno, y después les quería comentar en el esquema de economía circular, no se ve muy bien el dibujito, pero está. Lo que estamos haciendo es una recirculación de los peligros, ¿sí? Si yo voy a usar, por ejemplo, en el caso que les mencioné, acá estamos nosotros, ¿no? Somos los consumidores y estos son nuestros descartes. Acá tenemos residuos inorgánicos, acá tenemos nuestros residuos orgánicos, estos serían nuestros residuos orgánicos y esto sería lo que va a nuestros efluentes, ¿no? Si vamos a usar de estos efluentes, esos lodos, para alimentar los insectos, que después van a alimentar aves o van a alimentar peces en la acuicultura, tenemos que tener claro cómo vamos propagando todos esos peligros. Si lo tenemos claro desde el principio, vamos a saber quizás qué tenemos que hacerle a ese sustrato para poderlo usar y no tener después problemas de inocuidad más adelante en la cadena. Y así deberíamos hacerlo con cada uno de los residuos que nos proponemos circularizar, no solo analizar su potencial funcional y su potencial de componentes bioactivos, sino con qué carga de peligros viene y qué impacto va a tener en la inocuidad. Porque después que hicimos el proceso, si vienen a decirte, pero esto tiene un problema de inocuidad,
es muy difícil desarmar todo. Entonces va a ser muy difícil después poner a la inocuidad en el lugar que tiene que estar. Bueno, creo que esto era todo lo que les quería contar. Estos son los mensajes que quiero que se lleven, que tengan presente a la hora de los distintos trabajos que hacen. El cambio climático es una realidad y ese aumento de temperatura lo que contribuye también es, aparte de afectar a todo el ecosistema, contribuye a propagar los patógenos, porque al subir la temperatura ambiental, muchos de esos patógenos está ya demostrado que también aumentan y están más contentos. Está demostrado que un aumento del cambio climático también promueve la generación de resistencia antimicrobianas y también sabemos que los cambios climáticos hacen que especies de hongos productores de toxinas que antes no teníamos en nuestro ecosistema empiecen a aparecer. Entonces podemos tener un escenario nuevo de micotoxinas. Tenemos que tener presente que gran parte de la población está envejecida y que esta población va a tener menos capacidades de defensa. Es una población que ya está enferma, digamos, enferma es un decir, ¿no? Pero a los 60 años uno ya empieza a tener patologías asociadas a la edad, o sea, con qué se va a enfrentar a los posibles peligros. La población vulnerable y los niños, la población vulnerable también requiere de alimentos de calidad. No podemos nosotros con la producción de alimentos volverlos a discriminar, transando con ellos en inocuidad por seguridad alimentaria. Tenemos que garantizar las dos cosas, seguridad con inocuidad. Tenemos que estar atentos a los cambios en la dieta y a revisar los análisis de riesgo que tenemos hechos en este nuevo contexto donde están los cambios que ya les dije. Hay que tener especial atención a las estrategias de economía circular, a pensar la propagación de los peligros en esa circularización en el momento que empezamos a decir voy a ir por este camino, porque después quizás implique cambiar el proceso. Y tenemos que tener presente que si tenemos estrategias para eliminar los patógenos, no tenemos estrategias claras para eliminar los contaminantes químicos de los alimentos. O sea, para los contaminantes químicos lo que tenemos que hacer es evitar que entren al sistema. Una vez que entró al sistema, es difícil eliminarlos sin destruir el producto. Y así todo, no sé si los podríamos eliminar. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporar a los nuevos desarrollos la inocuidad como un factor importante para tomar decisiones e ir modelando los procesos para ya tenerla contemplada. Esto es lo que sería un sistema de inocuidad proactivo y no reactivo. Bueno, esto yo lo puedo estar hablando acá porque tengo un equipo de todas lindas mujeres en el laboratorio que me apoyan. Acá les dejo alguna de la literatura que consulté para armar la presentación. Y bueno, si tienen preguntas. Bien, muchas gracias, Caterina. Bueno. Van acá entonces. Ah, sí. Hola. Hola. Verónica. Ahora sí. Preciosa la presentación, muchas gracias. Estuvo re bien. Una curiosidad y después un comentario. ¿Hay algún cálculo de cuántos insectos precisás para cubrir la proteína de un churrasco, una milanesa, la proteína que nosotros... O sea, pensando en la producción de la cantidad de insectos que necesitas para llegar a eso. Debe haber, pero yo no te sé decir el nombre, pero seguro hay. Pero cuál es mi curiosidad, ¿no? Sí, qué volumen hay que... Sí, pero tremendo. No lo sé, pero... Eso por un lado. Y por el otro, está bueno lo que vos marcaste de los alimentos veganos y demás que ya están procesados. Los límites máximos de residuos en el 99% están fijos para los productos in natura. Claro. Y ahora, bueno, EFSA está estudiando y todo lo demás, pero hay muy poca información del producto procesado, porque el límite evidentemente cambia y algunas veces cambia para concentrar. Es una cosa que es un futuro así de trabajo tremendo, pasar del
límite de una frutilla o del límite de un poroto de soja a un seitán, Claro. por ejemplo. Está bárbaro, todo un camino por recorrer. Todo un camino por recorrer. ¿Alguna otra consulta? Si no, muy interesante. Cortito. En realidad lo mío no es ni una pregunta, es un comentario. Muchísimas gracias por tu presentación. Tengo tantas discrepancias, tantas dudas, tantas cosas para discutir. Lo que no es para discutir es que la inocuidad va primero y no es negociable. No es negociable. Eso, ahí estamos de acuerdo. Después, proteínas vegetales ya estamos trabajando en línea. Producción de insectos, no estamos trabajando en línea, ya hay alguna empresa uruguaya que está produciendo. La EFSA ya está probando, se está avanzando en ese sentido. No sé cuántos. ¿Cuántos grillos o cuántas moscas solados? No lo sé. Pero hay, pero hay, Uruguay hay mucha con- publicación, Verónica, los seguro sistemas eso está, agroindustriales uruguayos- está- Con los sistemas agroindustriales uruguayos hay un potencial enorme en la producción de insectos también. Podemos trabajar mucho hacia ahí. Pero la discrepancia lo que me llevan es que lo que faltó ahí es que hay que discutirlo más. Hay que conversar sí, más, hay que sentarse conversar más. sí. Quizás haya que reflotar la comisión de coordinación en investigación en inocuidad de los alimentos. Hay que reflotarlo. Que hay que volver a discutir, volver a hacer planteos. Hay que reflotar porque Eh, tenemos que anticiparnos a lo que puede Y hay, llegar que, a pasar. y hay que anticiparse totalmente de acuerdo y que no es negociable, Y no es totalmente de negociable. acuerdo. Después de lo demás hay tantas otras cosas que Eso no yo da ya te tiempo. dije. Y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno.